Hola, somos Julder y Chris, en Red Expertos hablamos de sostenibilidad. Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos y es la sostenibilidad y un poquitico más allá. Vamos a hablar de marketing, de ventas y tenemos a Cecilia Lozada. Cecilia es líder de país en la certificación EDGE y bueno, tiene muchos otros roles. Cecilia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cecilia, recuérdanos, aparte de la certificación EDGE, ¿en qué estás en este momento? Pues estoy trabajando en la certificación Edge. La certificación Edge es una certificación para edificios verdes que está en Colombia desde el 2017. Vamos de la mano desde ese año con Camacol para promoverla, gestionarla, comercializarla. Esta certificación fue creada hace 10 años por el IFC, que es el brazo privado del Grupo Banco Mundial. Entonces estoy con un sombrero de Edge y con el otro sombrero soy la líder regional de Apex. Apex es la nueva solución creada por el IFC que ayuda a las ciudades a identificar inversiones climáticas para aterrizar sus planes de acción climática en una serie de portafolios de inversión climáticos que podrían ser financiables y ejecutables. Y Cecilia, Camacol, ¿cómo estás en este momento apoyando todo lo bueno que está haciendo Camacol de lo cual vamos a hablar más adelante? Tamacol es nuestro socio local en Colombia. La extraordinaria alianza que nosotros hemos tenido con el gremio ha permitido que Edge se posicione de una manera fantástica en el país. Colombia, hoy por hoy, seguramente ya lo han visto varios de tus oyentes y varios de tu audiencia en la prensa, que Colombia hoy en día se ha posicionado como el número uno en la cantidad de metros cuadrados certificados con Edge en el mundo. Hemos llegado a tener casi 22 millones de metros cuadrados certificados en espacio verde y eso es extraordinario, Yulde, porque algo que tenemos que comunicar y precisamente es algo que vamos a estar discutiendo en el Encuentro Nacional de Ventas el 25 y el 26 de junio en Medellín es cómo comunicar el valor agregado de tener un proyecto verde y de cómo se podría comunicar de una manera más efectiva los beneficios de tener una certificación como Edge para un proyecto. Bueno, fantástico porque esos son los temas en los que ha sido un poco más difícil y ha sido el reto para nosotros los que hemos trabajado en sostenibilidad toda la vida, que es cómo comunicarlo y cómo esto puede redundar en ventas. Perdonen que es que, perdóname Cecilia, siempre lo haré y siempre lo insistiré, es que a veces hablamos sobre lo lógico, Camacol. Camacol es la Cámara Colombiana de la Construcción, en donde desde aquí, desde hace muchísimos años, se está hablando de construcción sostenible, de manera tal que hay unos temas súper interesantes que todavía faltará mucho por hacer, pero que ya se está haciendo demasiado la idea es que tiene que converger ese momento en el que los constructores sean conscientes de que esto es un buen negocio y que los clientes sepan que también esto es una buena compra. Querida Cecilia, hablemos un poquitico de ese encuentro nacional de ventas que se llevará a cabo en Medellín el 25 y 26 de junio. Correcto. Sí, en ese encuentro pues vamos a tener unas jornadas bastante interesantes, vamos a tener algunas sesiones de muchos expertos que van a estar hablando desde estrategias de cómo comunicar los valores agregados en términos de marketing de los proyectos. Creo que también vamos a tener una ronda de expertas que van a estar hablando de la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial se puede aplicar también a toda esta generación de publicidad efectiva para comunicar el valor agregado de los proyectos que se están vendiendo. Y yo voy a tener el gusto de dar una conferencia sobre cómo es que podemos proponer y vender de una manera más estratégica la sostenibilidad en el sector de la construcción. Entonces voy a tener el gusto de abrir la conferencia el último día que va a ser el 26 de junio y voy a dar una conferencia pues al principio de la mañana sobre esto. Y con mucho gusto les puedo dar algunas antesalas de lo que voy a contarles en la conferencia como Sí, esa es la primicia. idea. Aquí vamos a estudiarte un poquitico porque de todas maneras, obviamente ese va a ser otro momento, pero es súper interesante porque este es uno de esos casos en los que
en los que la sostenibilidad se vuelve más interesante. ¿Por qué? Porque los que hemos trabajado en esto, que empezamos desde casi de cero, entre comillas, porque ya hay muchas cosas hechas, pero los que empezamos hace 20 años, en donde no nos creían, sobre todo los de los números, eh, ha sido un camino súper largo y tortuoso, pero hoy día vienen las personas de los números y las personas de ventas a hablar de sostenibilidad. Quiere decir eso, Cecilia, y todo esto quiero que lo entiendan, que lo hablamos desde el buen sentido de la palabra, que no es solo un tema mercantilista como tal, porque igual tenemos derecho, para eso es la empresa, para hacer dinero, también es un tema más allá, es un tema estratégico de la empresa, ¿de acuerdo? Correcto. Exacto. Entonces, Cecilia, cuéntanos qué va a pasar ese día, cómo vas a manejar el tema, porque quien te va a escuchar, que se va a interesar mucho, tiene que entender que esto es una nueva forma de hacer negocios. Correcto. Y es una nueva forma de hacer negocios y también tenemos que entender que el valor agregado de comunicar bien los beneficios de esta sostenibilidad es una estrategia de marketing. ¿Por qué? Nosotros hablamos siempre de las construcciones sostenibles, de los edificios verdes, de los edificios ecosostenibles, pero eso al final, ¿cómo le llega al cliente? El cliente, digamos, recibe esta información del desarrollador, lo ve, digamos, en una pancarta. ¿Y qué piensa? ¿Cómo procesa esto? Pero es importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos hablando que un proyecto ya puede tener una certificación, como por ejemplo la certificación EDGE, este proyecto ya puede tener estimados de ahorro en energías, estimados de ahorros en agua y estimados de ahorros en toneladas de CO2, ¿correcto? Primero vayamos por los estimados de ahorro de energía. Esto se puede calcular en energía. En energía, cada vez que nosotros pagamos nuestros recibos de luz, si es que lo vemos al detalle, ¿qué es lo que estamos pagando ahí? No estamos pagando el kilowatt a la hora y eso tiene un precio de kilowatt la hora. Entonces, si yo estoy habitando en un departamento donde no tengo las 500 luminarias encima, y estoy gastando menos luz, menos kilowatts, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar en mi factura? Voy a pagar menos, ¿correcto? Ok, Pareciera entonces lógico. ese valor agregado se tiene que comunicar al cliente y lo mismo en agua y lo mismo en gas. Entonces, cuando nosotros estamos comunicando y hablando de una construcción sostenible, lo que tenemos que vender es que esa construcción es eficiente, porque una construcción sostenible es un proyecto eficiente. ¿Y quién no quiere vender un proyecto y un producto más eficiente que la competencia que no lo es? Entonces, es cambiar la narrativa ajustando los mensajes con las herramientas que ya tenemos y los indicadores que nos da la certificación Edge. Cecilia, recuérdame, antes de continuar, ¿cómo funciona la certificación? ¿Qué evalúa? La certificación es un proceso de auditoría, básicamente, donde el usuario, el desarrollador, utiliza un software que es completamente libre para todas las personas que quieran utilizarlo. Si pueden ir al edgebuildings.com, se registran, crean su password y ya lo pueden comenzar a utilizar completamente gratis. Comienzan a ver cuáles son las medidas de eficiencia que podrían incluir en medidas de eficiencia en energía, medidas de eficiencia en agua y medidas de eficiencia en materiales. ¿Cuál es el estándar que un proyecto tiene que llegar para obtener una certificación EDGE? 20% de energía, 20% en agua y 20% en el carbono embebido en materiales. Si este proyecto logra tener estos ahorros, pasa obviamente por un proceso de auditoría y recibe una certificación que da el aval que ese proyecto es eficiente y ha logrado estos ahorros. Logra obtener un certificado preliminar en diseño, después se construye el proyecto y después se logra tener un certificado final ya en construcción. Este aval, Yulder, es supremamente importante, especialmente en nuestros países, Colombia, Perú, etcétera, donde desafortunadamente, y tú lo sabes que has estado trabajando en sostenibilidad hace tanto tiempo, se puede vender humo todo el tiempo. Sin embargo, cuando tú tienes un aval
de una certificación internacional y demuestras que tu proyecto ha sufrido por un proyecto de auditoría para llamarse verde, ahí ya estás hablando de otra cosa. Y no solo eso, sino que estas eficiencias de las que yo estaba hablando te las da la certificación. Es decir, te dice ahí en el papel cuánto va a poder ahorrar tu cliente final en energía y en agua. Cecilia, sobre todo, sobre eso que estamos hablando, digamos que los que trabajamos en el tema más o menos lo tenemos claro, pero algunas personas, algunos gerentes, algunos directivos todavía no creen en el cuento porque no le ven ese retorno. Sobre especialmente el tema de construcción, porque construcción, si yo tengo un proyecto, pues más o menos que ya lo tengo casi que vendido porque pues la misma, hay, digamos, una oferta menor y una muy buena demanda, pero ¿cuál puede ser ese valor agregado de yo poder implementar temas de sostenibilidad en ese proyecto? Correcto. Obviamente que para nosotros es claro que es que va a ser más eficiente, va a ser algo, pero es que como son temas a largo y mediano plazo, algunos no lo van a percibir tan ya. Bueno, pues te cuento una cosa, Yulder, y esto ya no va a ser una opción a partir de octubre, porque la nueva resolución 0194 ya está exigiendo que que todas las construcciones, bueno, a partir de octubre van a ser las viviendas VIP, y esto tiene que ser obligatorio. Entonces, la resolución 0194 ya lo dice. Entonces, los que ya estuvieron, y esto lo venimos diciendo hace varios años, la regulación va a venir porque se han estado viendo en otros países. Entonces, ¿qué ha pasado con todos los desarrolladores que ya estaban construyendo verde y que habían ya, digamos, cambiado el chip y la metodología de construir verde y habían, digamos, como absorbido esta manera de hacer negocio dentro de su modus operandi? No van a tener que sufrir porque ya lo van a hacer, ¿correcto? Ahora, ¿qué va a pasar con ese desarrollador que todavía no lo está haciendo? Van a tener que ver, por ejemplo, proveedores de grifería, cómo es que yo voy a comprar o adecuar las medidas de energía para adecuarme a la resolución, etcétera. Entonces, empezamos por ahí. Eso va a ser ya obligatorio con la nueva resolución. Ahora, hay diferentes beneficios que un desarrollador puede tener. Nosotros siempre decimos que el sector financiero de Colombia es uno de los más dinámicos en Latinoamérica en temas de ofrecer facilidades a los desarrolladores. Por ejemplo, el Banco de Bogotá últimamente ha estado ofreciendo mejores condiciones para los desarrolladores que alcanzaban una certificación Edge Advanced, que es la certificación que logra tener el 40% de ahorro de energía, ya no el 20%. Lo mismo estaba haciendo el BBVA y esto se ha empezado desde hace muchísimos años con el pionero que fue Bancolombia. Entonces, claro, no solo tienen mejores condiciones, pero sí también se están discutiendo también en el seno de los diferentes gremios cómo lograr que esta banca también otorgue mejores condiciones a los compradores finales. Entonces, eso es un beneficio que nosotros hemos siempre visto en Colombia. Ahora, en Colombia ustedes tienen la resolución 135 de la UPME, que es una resolución que ya está puesta en marcha y que ya los desarrolladores la están utilizando vigorosamente desde enero de este año, y es que todo el VAT, todo el VAT que está haciendo, que se puede recuperar de aquellas medidas de eficiencia energética, el desarrollador la puede recuperar. Y esto ya se está viendo y ese es un beneficio tributario extraordinario. Y por otra parte, ya estamos viendo también alcaldías, municipios que están otorgando atractivos incentivos para aquellos proyectos que sean verdes. Envigado tiene, por ejemplo, un acuerdo del 001 de este año, la Municipalidad de La Estrella también está sacando uno y ahora otra vez, yendo otra vez a la resolución de la 0194, esta resolución estimula e invita a las municipalidades a otorgar también incentivos para la construcción verde. Entonces, hay beneficios de por todo sitio. Bueno, eso me parece magnífico. Además que soy testigo de cómo en Camacol se está viendo eso, sobre todo en los eventos al que hemos asistido a los congresos, en donde la construcción verde se ha ido posicionando como el tema central y como el eje temático de esos encuentros. En el Encuentro Nacional de Ventas,
¿quiénes asisten? ¿Qué tipo de personas van? ¿Qué perfil va? Pues entiendo que van a ir, digamos, la audiencia es Sí, audiencia, digamos, de los desarrolladores, empresas constructoras que están precisamente interesadas en conocer un poco más de estas estrategias de vender más efectivamente, de vender también desde una metodología hasta neurológica. Van a tener una experta sobre esto. También van a tener expertas, como lo comenté, sobre inteligencia artificial. Entonces, yo creo que quienes estén interesados en conocer más sobre las estrategias innovadoras de ventas, cómo mejorar sus estrategias de marketing, cómo hacer el pitch para llegar a ese cliente y vender los beneficios de sus proyectos, es el momento adecuado para reunirse en Medellín el 25 y el 26 en este Encuentro Nacional de Ventas. qué interesante. Ya estoy visualizando mis preguntas más adelante porque de verdad que este ha sido el tema más difícil para nosotros, cómo hacerle entender a ciertos jefes que todavía, que esto sí tiene un retorno económico, que no necesariamente es el que siempre nos han dicho últimamente que solo es el de la inversión y que se retorna en reputación, que es muy valioso, pero todavía hay gente que lo quiere ver, tocar la llaga y verlo más tangible. Querida Cecilia, ¿cómo ha sido esa evolución de la sostenibilidad en esa estrategia del marketing, del mercado? Pues la evolución de la sostenibilidad, la verdad, yo creo que ha empezado cuando nosotros de repente hemos escuchado siempre aquellos mensajes de no hay planeta B o vamos a cuidar la tierra o el futuro es lo que nos espera. Esos mensajes, la verdad, yo creo que ya están bastante trillados, Yulder. Entonces, yo creo que tenemos que ir un poco más allá en utilizar esa data que tú bien decías al principio de la entrevista, y es que cómo podemos utilizar esos indicadores, cómo podemos utilizar la data para comunicar la sostenibilidad de una manera más efectiva, ¿no? Entonces ya no estamos viendo tanto como que son esos mensajes que quedan en la retórica y que no son bien aterrizados, pero que ahora los mensajes de sostenibilidad que van precisamente a cautivar y a conectar con esas audiencias son mensajes que están más aterrizados al día a día de cómo esto me afecta a mí. Eh, También nosotros lo estamos viendo en la estrategia que nosotros estamos promoviendo para esta otra solución, que es la solución que yo también represento, que es la solución Apex, y es cómo le podemos también promover o proponer a una ciudad en hacer inversiones climáticas a largo plazo, ¿no? Y creo que vivir, por ejemplo, en una capital latinoamericana con la contaminación que eso acarrea, el 90% de residuos no son bien gestionados en mercados emergentes. Esto es increíble. Tú sabes, Yulder, que la productividad de una empresa puede caer hasta el 40% si es que esta empresa está operando en entornos ineficientes. 40%. Pero claro, pensémoslo, no solo si es que tú, por ejemplo, estás en un edificio o trabajando en una oficina que no es eficiente, esa empresa está gastando en costos operativos dinero que no debería, ¿correcto? Y no solo eso, sino que sus trabajadores están en entornos que no son, digamos, propicios al bienestar, que nadie va a producir bien si es que está incómodo o si es que de repente tiene una carga lumínica que causa hasta dolor de cabeza. Entonces, ya estamos llegando a una granularidad tan sofisticada que ahora es el trabajo de estas personas que ven marketing, que ven publicidad, que ven comunicación, de ir más allá y de no dar estos mensajes trillados, fáciles y aburridos de no hay planeta B. No, vayamos más allá. Tenemos que hacer la tarea porque la data está ahí, los indicadores están ahí, hagamos la tarea. Y la tarea la vamos a estar haciendo el 25 y el 26 de junio en Medellín. Qué interesante, mira, me encanta escuchar todo lo que me está diciendo porque de verdad, ese es un tema que de un solo evento, ese tema es de un solo evento. Cecilia, digamos que en el sector de la construcción hay dos clientes, que son, uno pues son las constructoras y otro que son los clientes o los usuarios finales. ¿Cómo está ese comportamiento de esos clientes para comprar la idea de la sostenibilidad, para comprar, para saber que lo que están comprando de verdad va a valer la pena?
¿Cómo ve ese comportamiento? Porque desde aquí, cuando hemos hecho las entrevistas en Camacol, los mismos constructores nos dicen todavía falta y a veces es un poquito difícil, pero ahí vamos. Pero ¿cómo lo visualizas tú? Sí, pero yo creo, Yulder, y es también un mensaje que yo voy a estar dando a Medellín, y es que ese asesor de ventas que está hablándole a ese potencial cliente, a esa familia colombiana que quiere invertir en comprar en su primera vivienda, o de repente en ese joven empresario que ha ahorrado su platica y va a comprar también su primer departamento. Ese asesor de ventas que está sentado comunicándole esto al cliente, ¿sabe lo que también es? Es una persona que está apoyando la sostenibilidad si es que esa persona sabe venderlo bien. Porque en el momento en que tú estás comunicando cuáles son los beneficios de la sostenibilidad a ese potencial cliente de repente no lo entendía así. En cambio, si es que de repente comienzas a hablar de estas eficiencias y comienza ese asesor de ventas a verdaderamente tener esta conexión con el cliente, a comentarle, ya sabes lo que está haciendo educación en sostenibilidad. O sea, esos asesores de venta ahora son representantes de la sostenibilidad, si es que están trabajando para una empresa que certifica y que trabaja con la construcción sostenible. O sea, ese asesor de ventas ya no es solo un asesor de ventas, hombre, es un representante de nuestro sector, Yulder, del sector de la sostenibilidad. Entonces, capacitarlo, darle estas herramientas, informarle, darle, digamos, estas narrativas, contarle de qué se trata, qué es una certificación hecha a ese asesor de ventas. Yo creo que hacia ahí va las estrategias que podrían estar siendo implementadas por los desarrolladores y las constructoras. Bueno, pues, yo creo que yo creo que ahí está todo, como todo dicho, y en el resumen que yo puedo sacar aquí es, si yo constructor o yo empresario, tengo que creer en la sostenibilidad, pero creer realmente que sirve, que es buen negocio y que además que estoy aportando, pero no solo eso, sino también aterrizarlo a mi gente para que todos entiendan qué es y también todos lo transmitan. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Listo. Desde tu expertise, Cecilia, la pregunta, digamos que no sea tan mercantilista, ¿vale la pena invertir en la sostenibilidad? ¿Vale la pena meterse en este tema? ¿Vale la pena yo como empresario invertir en esto? Yo creo que ya la pregunta no es vale la pena, Yulder, es que ya no hay una opción. O sea, si no estás haciendo sostenibilidad, le estás haciendo un daño a tu empresa. Ya no eres vigente. ¿Sabes qué? ¿Cómo voy a empezar? Y me gusta utilizar siempre este ejemplo. ¿Tú te acuerdas, Yulder? De repente tú te acuerdas en el momento, en el tiempo ese, aquello, cuando se podía fumar en las oficinas, Total. cuando de En los repente se podía aviones, fumar en los aviones. Bueno, yo he viajado en avión donde se podía fumar. Hoy en día, no. claro, los más jóvenes no nos dirán que ya. Pero, ¿qué pasó con esto? No comenzó a cambiar, digamos, como que todo, y comenzó por la regulación, comenzó a cambiar por la narrativa, comenzó a cambiar por la cultura, y ahora, hoy en día, o sea, fumar en un bar o fumar en un avión te parece tan loco y tan extraño y tan fuera de todo. Así va a ser, y eso es lo que nosotros estamos viendo, el cambio de cultura de la sostenibilidad. Las empresas que no están utilizando la sostenibilidad y que no la están aplicando, literalmente, son personas que piensan que pueden ir a fumar a la oficina. Es tal cual. Eso es lo que estamos viendo. Y también pasa mucho, lo hemos visto todo el tiempo y hay personas que no creen en esto y hay personas que les importa cinco y hay personas que aquí en Colombia hay un personaje que se llama colombianista y la persona que es un chivo y la persona que está con colombianita tiene un dicho que aplica también para la sostenibilidad, que todos queremos hablar de paz, pero no todo el mundo está comprometido. Entonces lo mismo nos pasa a veces con sostenibilidad. Todos queremos sostenibilidad que nos den, pero ¿dónde está nuestro compromiso? Entonces, hay que hablar también un poquitico de esa responsabilidad social individual que debería ser la Génesis, ¿te parece? Correcto, sí, correcto. Y además que, y para ir de repente cerrando las ideas, es que nosotros en Camacol Verde también estuvimos hablando mucho del tema de circularidad. Tuvieron ahí un experto
que lo trajeron de España, un profesor, un doctor que estaba hablando de temas de circularidad, y también tuvimos varias empresas colombianas también hablando de circularidad, pero no de circularidad otra vez de una manera tan simplista como, ay, vamos a reciclar todos, no. Es que digamos, si es que, y especialmente una empresa constructora, ¿no? Que a veces tiene, digamos, como que tantos residuos. Si esta circularidad verdaderamente se ejecuta de una manera apropiada dentro de la empresa, los costos que una empresa puede ahorrar implementando una buena estrategia de circularidad son extraordinarios. Entonces, ahora ya no estamos hablando solo de una idea bueno, de estar ahí porque mi compañero lo hace y porque todo el mundo lo hace. No, es que estás siendo menos competitivo porque estás gastando más. ¿Quién quiere gastar más? Si al final lo que estábamos diciendo, el principal razón de ser de una empresa es hacer buen negocio. Y hoy en día ya tenemos mucha data y muchos indicadores que prueban que hacer negocio verde es un mejor negocio. Pues querida Cecilia, esto más que una entrevista fue un masterclass. Muchísimas gracias por Una todo lo charla que entre nos dos amigos, compartes. Yunder. La invitación, por favor, para que los que puedan asistir o los que no podamos asistir, si va a ser virtual, invítanos al evento, por favor, invítanos a más actividades que estén pasando de estos temas. Claro que sí, los invito a todos a unirse a este encuentro nacional de ventas que va a pasar el 25 y el 26 de junio en Medellín. Creo que las inscripciones ya están abiertas. Tengo entendido que ya están cerrando el Early Bird en Camacol, pero yo creo que de repente si es que llegan a inscribirse esta semana o la próxima antes, yo creo que pueden lograr tener estos buenos precios y nos encontramos allá. Vamos a tener una serie de conversaciones, de charlas de diferentes expertos tratando diferentes temática y bueno, y al final todo esto es para tener mejores asesores de venta, más capacitados, más inspirados, más motivados, que es lo que todos queremos y necesitamos. Así es que nos vemos en Medellín. Cecilia, muchísimas gracias. Gracias a ti. Cecilia Lozada, líder de país de la certificación EDGE. En Red Expertos hablamos de sostenibilidad y de construcción sostenible. Muchas gracias. Gracias.